No sean todos bienvenidos a nuestro Quantum Day número 5. Ya en este 2023 hemos organizado como Silver Quality Consulting ya pues 5 Quantum Days que generalmente se los hace el 10 de cada mes y por la gracia de Dios pues este es el quinto y para mí es un placer poderles dar la bienvenida, no solamente a los que nos acompañan en vivo, sino que también a aquellos que van a ver la grabación más adelante, pues sean todos bienvenidos. Eh, Estamos muy contentos de que estén acá porque realmente estos temas nos gustan muchísimo y yo soy Wendy Plata, estoy trabajando ahora como CEO de Silver Quality Consulting. Y pues hoy les voy a presentar la conferencia Computación Cuántica. Vamos a ver producto tensorial y compuertas cuánticas. Este tema es muy amplio y bueno, data pues desde la física y también pues de todo lo que son los principios de las leyes de la mecánica cuántica. Sin embargo, hoy vamos a dar una introducción precisamente a lo que tiene que ver con los cálculos que se necesitan como base para iniciar nuestro aprendizaje en computación cuántica. Y me encantaría saber desde dónde nos están visitando, desde dónde nos están acompañando, desde qué ciudad o qué país. Y bueno, aquí en el chat nos pueden compartir. Aquí vemos que nos están acompañando desde Quito, así que pues estamos también dando saludos a Quito y sabemos que también nos están visitando desde Guayaquil. Sean todos bienvenidos a esta conferencia. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Básicamente contarles que Quantum Days es una iniciativa de Silver Quality Consulting, donde estos Quantum Days son eventos educativos que proveen una guía para el estudio de la computación cuántica, o lo que se conoce también en inglés como quantum computing. Estos son espacios de aprendizaje y reflexión donde realmente aprendemos juntos y agradecemos muchísimo a la comunidad que fielmente nos visita en estos espacios de manera presencial y también a aquellos que ven nuestra grabación. Así que muchos saludos a todos ustedes y una vez más sean bienvenidos. El contenido que traigo para hoy es bastante específico y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta conferencia. Lo primero es que, como siempre, hacemos un review sobre computación cuántica con el propósito de que las personas puedan inteligenciarse en estos temas y puedan empezar pues tener una idea, una noción de lo que es la computación cuántica. Vamos a dar una introducción también a lo que es la esfera de Bloch, que nos sirve para justamente representar los qubits o los bits cuánticos en computación cuántica. Vamos a ver también cómo el producto tensorial se lo adapta y se lo trabaja para computación cuántica y vamos a ver las compuertas cuánticas más comunes desde el punto de vista matricial, desde su forma matricial o su representación matricial y cómo hacer algunos cálculos para ver en qué estado cuántico nos encontramos. Bien, hay muchas, digámoslo así, mucho material, mucha bibliografía respecto a lo que es computación cuántica y a mí siempre me gusta pues traer esta abstracción que es el concepto que en lo personal lo entiendo y así pues lo he venido divulgando a lo largo de todo el 2023 con lo que son nuestros Quantum Days, que la computación cuántica reemplaza la información binaria de unos y ceros que normalmente conocemos y el álgebra y la lógica booleana por información cuántica y procesamiento cuántico, utilizando las leyes de la mecánica cuántica en la codificación, el procesamiento y la transferencia de información. Es decir, que ya no nos movemos solamente entre un alto y un bajo, es decir, un 1 y un 0, sino que básicamente entre 1 y 0 hay múltiples estados cuánticos y es este umbral que básicamente se lo adapta desde la mecánica cuántica hasta la computación cuántica, trabajando con diferentes estados y asignando diferentes probabilidades
de estar en un estado u otro. Entonces, esto en cuanto a un overview de lo que es la computación cuántica. Aquí vamos a ver ahora una representación genérica de lo que son los qubits. Ya no hablamos de bits, de unos o ceros, sino que hablamos ahora de qubits. Y un qubit es un bit cuántico. Este qubit es eh, una representación genérica que se la puede denotar aquí como psi, igual pues a alfa por el estado 0 más beta por el estado 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la representación de un estado, de un qubit genérico que está en un estado 0 con esta amplitud que es alfa y está en un estado 1 con esta amplitud beta. Ahora, alfa y beta son números complejos que tienen que cumplir esta restricción que ustedes ven aquí. Básicamente es que la norma tanto de alfa como de beta al cuadrado, esta norma tiene que ser igual a 1, esta sumatoria. ¿Y qué representa lo que está aquí? Este alfa al cuadrado está representando la probabilidad de que el qubit esté en el estado 0 y beta al cuadrado está representando la probabilidad de que el mismo qubit esté en el estado 1. Es decir, que con determinada probabilidad puede estar en un estado o en otro. Pero ¿cuál es la restricción? La restricción es que básicamente esta suma de estas dos probabilidades sea igual a 1. Es decir, la suma del cuadrado de las amplitudes tiene que ser igual a 1. Este término estado o vector de estado se usa como un sinónimo de un vector unitario en espacios de Hilbert. Entonces es por eso que se utiliza este tipo de representaciones. Ahora, ¿cómo podemos observar un qubit en los estados cuánticos? Aquí tenemos una pregunta que nos dice si viene a ser un número complejo también. Eh, Básicamente lo que son es un estado. No, es un estado, es una representación de un estado. Los que son números complejos son son alfa y beta. Gracias, Roberto, por tu pregunta. Sí, son alfa y beta. Este es sí, sí es un estado, básicamente. Ajá, sí es un estado. Ahora, ¿dónde podemos ver físicamente, digamos, o matemáticamente, más que físicamente, los qubits? Los qubits podemos verlos aquí en esta esfera de Bloch, que es básicamente una esfera que proviene de un círculo unitario y nos va a ayudar a ir viendo los qubits en 3D generalmente. Bueno, aquí lo vemos en 2D, pero básicamente esta es una representación de la esfera en 3D, donde básicamente aquí está en un punto, este es el qubit, y va a tener un determinado ángulo teta con respecto al eje Z, y va a tener aquí un ángulo phi, ¿sí? Va a tener el ángulo phi, que este ángulo va bordea todo el eje X y pasa pues también por el eje Y, porque este phi va desde 0 hasta 2pi, mientras que teta va desde 0 hasta pi. Y esta es una representación matemática de un estado cuántico. Vamos a volver acá. Aquí está el estado cuántico en una representación un poco más sencilla respecto a amplitudes, mientras que, eh, mientras que lo que tiene que ver con ya una representación un poco más matemática en términos de cosenos y de los ángulos en la esfera de Bloch y también
representando ciertas fases que nosotros podemos ver aquí, que tienen que ver con la mecánica cuántica. Entonces, esta es la representación. Sin embargo, esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de los demás, de los demás eventos, de los demás Quantum Days, donde vamos a profundizar cómo trabajar con esta expresión, pero ya quiero que se vayan familiarizando, ¿sí? Porque es muy importante que podamos manejar las dos tipos de representación de un estado cuántico. Ahora, es bastante común trabajar con producto tensorial en lo que es computación cuántica. Sin embargo, todo lo que es el producto tensorial, si uno empieza a investigarlo, tiene toda una matemática detrás y es bastante complejo. Sin embargo, para empezar el aprendizaje y un poco con base a en mi experiencia, he tratado de eh, traerles en esa conferencia lo que ustedes necesitan para arrancar, lo que necesitan saber para arrancar y luego pues irnos de lo sencillo a lo complejo. Entonces, este producto tensorial puede ser calculado utilizando el producto de Kronecker cuando los operadores tienen representación matricial. ¿A qué nos referimos con esto? Si tenemos aquí la matriz A, producto tensorial o tensor, también se le llama tensor, la matriz B, entonces vamos a ir viendo que cada componente de la matriz A se va a multiplicar por la matriz B y así vamos a tener una representación matricial de este producto tensorial utilizando el producto de Kronecker. Ahora, esta es la generalidad. Sin embargo, aquí tenemos una ilustración de cómo se puede trabajar con el producto tensorial de dos vectores. Si tenemos aquí el vector, este vector, el vector 1, donde está representado por A1, A2, estas son las componentes del vector, y el vector B que es B1, B2, entonces lo que se hace es, como ustedes vieron acá en la parte general de la expresión, es que cada componente de la primera matriz se va a multiplicar por la segunda matriz. Entonces acá lo que estamos haciendo es que cada componente del vector, en este caso del primer vector que tiene las componentes con A sub 1 y A sub 2, este A sub 1 se multiplica por todo el vector B sub 1, B sub 2, como observan aquí. Luego, la segunda componente del primer vector es A sub 2, se multiplica por B sub 1 y B sub 2, que es este otro vector. Y allí pues hacemos el producto y nos quedaría A1, B1, luego A1, B2, después A2, B1 y luego A2, B2. Y de esa manera, básicamente, este producto de estos vectores que tienen, en este caso, dimensiones, aquí sería 2 por 1, es decir, dos filas y una columna, y acá también 2 por 1, dos filas y una columna. Entonces, aquí este producto, lo que está sucediendo es que ahora nos queda como un vector de cuatro filas y una columna. Entonces, de esa manera podemos trabajar el producto tensorial para obtener esta representación matricial. Aquí tenemos una ilustración donde estamos multiplicando dos vectores. En este caso, alguien se recuerda, y si pueden, me lo pueden colocar ahí en el chat, ¿alguien se recuerda qué estado cuántico representa el vector 1, 0? Allí me pueden decir qué estado cuántico representa el vector 1, 0. Bueno, ahí ya vamos a ver quién me responde. El vector 1, 0, sí, y trabajamos aquí con el producto tensorial con este mismo vector 1, 0, entonces vamos a tener las componentes del primer vector, que es 1, la segunda componente 0, y esto se está multiplicando a su vez por este mismo vector, y vamos a tener entonces aquí 1 por 1, 1, y el resto de los productos nos queda 0, las demás componentes. ¿Sí? 0. Y ahí tendríamos entonces el producto tensorial.
Este vector 1, 0 representa el estado 0. ¿Sí? Aquí lo voy a poner en el chat para que lo recordemos. Representa el estado 0, que puede ser representado por ese vector 1, 0. ¿Sí? El estado 0. ¿Ok? Bien. Ahora, estos estados también pueden trabajarse en conjunto con las compuertas cuánticas. Y estas son las compuertas cuánticas un poco más populares. Después veremos otras más complejas, pero para iniciar nuestro aprendizaje vamos a empezar con estas. Los, los, eh, los qubits, cuando uno recién empieza a trabajar, no puede medirlos enseguida, es decir, no se los puede observar enseguida para poder medir. Entonces, lo que hay que hacer es que los qubits se los pone en un estado de superposición, así se llama, superposición, para poder medirlos y poder observarlos. Entonces, por eso es que toma gran relevancia esta compuerta que se llama Hadamard. ¿Sí? Esta compuerta Hadamard o compuerta H es una de las más populares tanto en mecánica cuántica como en el mundo de la física, así como también en computación cuántica, porque es la que nos permite poner los qubits en superposición para poder ser medidos posteriormente. Entonces, la representación matricial es la que ustedes pueden observar aquí, es 1 sobre raíz de 2 por esta matriz de unos, y aquí hay que ver que en la posición eh, fila 2, columna 2, o sea, 2, 2, la coordenada 2, 2 es menos 1, entonces de esa manera uno puede memorizarse cómo básicamente funciona o cómo está definida, mejor dicho, esta compuerta Hadamard. La siguiente compuerta, como yo les decía hace un rato, ya no usamos la lógica booleana, sino que ahora estamos trabajando con otras compuertas que serían ahora la Pauli X, no es más que la compuerta NOT, que se la conoce también, aquí les pongo también en el chat la compuerta NOT. ¿Sí? Entonces, esta compuerta tiene esta forma matricial, la compuerta Y, que en cambio aquí sí tiene en números imaginarios, y la compuerta Z es otra compuerta también interesante, la compuerta S y la compuerta T, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas compuertas? Hay dos fenómenos que se dan, que son la rotación de los qubits, la rotación y también la reflexión. Entonces, algunas compuertas nos ayudan a rotar los qubits de tal manera que los podamos medir. Otros nos ayudan a también hacer lo que se llama la reflexión, es decir, es como que se invierte el sentido de los qubits de tal manera que también los podamos medir. Y así hay otras que ayudan a una rotación de determinado ángulo de estos qubits. ¿Sí? Ahora, cómo se trabaja con estas compuertas? Y vamos desde lo más sencillo a algo un poquito más complejo. Estas compuertas pueden ser aplicadas a los estados. Entonces aquí tenemos una primera ilustración donde la compuerta NOT o la compuerta X está aplicándose al estado 0. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa o cuál sería el resultado si yo al estado 0 le aplico la compuerta X o la compuerta NOT? Esto es parecido a lo que ya conocemos en los sistemas clásicos. Si nosotros tenemos 0, un bit en 0, y le aplicamos NOT, se convierte en 1, y viceversa. Si a 1 se le aplica NOT, se convierte en 0. Entonces, es algo parecido, pero aquí tenemos que ver que no todas las compuertas funcionan de la misma manera como en los sistemas clásicos.
Pero esta de aquí, si yo aplico not al estado 0, voy a convertirlo en el estado 1. Así de memoria ya lo sé. Sin embargo, ahora aquí podemos ver la comprobación, cómo se haría la operación de las matrices y de los vectores para poder convertir este estado 0 en estado 1. Y es básicamente, como ustedes ven aquí, esta de aquí es la representación matricial. Voy a regresar a la lámina anterior. Esta es la representación matricial de la compuerta NOT. Y luego la representación vectorial del estado 0 es 1, 0. Y esto nos da como resultado, si hacemos esta operación, nos da 0, 1. Y esto representa, este vector representa al estado 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí me pueden hacer en el chat y si no, podemos preguntar al final, no hay problema. Aquí en la siguiente vemos ahora lo contrario. Vamos a aplicar la compuerta NOT al estado 1 y vemos que automáticamente sabemos que por definición si yo aplico NOT al estado 1 voy a tener el estado 0. Y aquí tenemos básicamente la operación y nos queda como resultado el vector 1, 0, que ya sabemos que es eh, el estado, esto representa el estado 0. Bien, ahora tenemos otra compuerta, la compuerta Z, ¿sí? Y tenemos la compuerta Z. Por definición, si yo aplico la compuerta Z al estado 0, voy a tener el mismo estado, es decir, el estado 0 no va a cambiar. Pero vamos a comprobarlo. Entonces, esta de aquí es la representación matricial de la compuerta Z, y ya la vamos a ver acá. Aquí tenemos la compuerta Z, esta es la representación matricial, y luego lo que hacemos es multiplicarla por el vector 0, y esto nos da el mismo vector, nos da 1, 0, entonces vamos a tener el estado 0. Ahora, si hacemos ahora en cambio la compuerta Z, se la aplicamos al estado 1, vamos a tener que la compuerta Z lo que está haciendo es que el estado 1 ahora al aplicar esta compuerta Z va a ser igual a menos el estado 1, o sea, menos el estado 1. Si aplicamos esto de forma matricial, vamos a tener, y que aquí quiero que observen cómo nos quedan las coordenadas, nos queda 0 menos 1. Este menos puede salir como un signo de la expresión aquí del vector, y para poder, ¿por qué lo hago así? Para poder ver la estructura del vector. Aquí es muy sencillo, pero cuando ya tenemos cálculos más grandes, yo les sugiero hacerlo también. Entonces ahí tendríamos 0, 1, o sea, menos 0, 1, y sabemos que este 0, 1 es el estado 1, y entonces nos está quedando menos 1. ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente, de 1, del estado 1, estoy pasando al estado menos 1, ¿sí? Al estado menos 1. Vamos a ver si en la esfera del blog lo podemos ver. ¿Dónde podemos observar estos estados? Pues voy a regresar acá un momento, ¿sí? Voy a regresar un poco acá, entonces a la esfera del blog. ¿Y qué sucede aquí? Observemos aquí que estamos en el estado 0. Cuando yo les digo pasar del estado 0, por ejemplo, si quiero pasar del estado 0 al estado 1, ¿qué compuerta debería aplicar? Si quiero pasar del estado 0 al estado 1, ¿qué compuerta debería aplicar? Ahí me ponen en el chat, por favor. ¿Qué compuerta hace que el estado 0 pase al estado 1? La compuerta NOT, ¿sí? Entonces tendría, excelente, Max, excelente, excelente, sí. Entonces eso haría que yo pasara al estado 1. Y si viceversa, quiero ahora pasar del estado 1 al estado 0, entonces también aplicaría la compuerta NOT al estado 1. Entonces, en los siguientes eventos, en los siguientes Quantum Days, vamos a ir haciendo más ejercicios donde ya vamos a ir trabajando
con toda esta esfera de Bloch para ver cómo se va pasando de un estado al otro, ¿ok? Y vamos a poder visualizar estos otros estados. Muy bien, excelente. Sigamos. Ahora tenemos otro cálculo. Miren, vamos a ver qué sucede si en cambio no solamente aplicamos una compuerta a un estado, sino que vamos ahora a hacer operaciones entre compuertas cuánticas. ¿Qué pasa si tenemos aquí esta operación? La compuerta NOT por Hadamard, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la representación de la compuerta NOT y tenemos la representación de la compuerta Hadamard. Recuerden ustedes que la compuerta Hadamard en la representación inicial tenía 1 sobre raíz de 2 y teníamos una matriz de unos donde básicamente la componente, la coordenada en este caso 2, 2, era -1. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, o lo que hice fue multiplicar ese 1 sobre raíz de 2 por toda la matriz, porque ese es un escalar. Y la compuerta Hadamard me queda de esta manera. Solamente lo que hice fue hacer la multiplicación. Entonces, si multiplicamos si multiplicamos estas dos matrices, vamos a tener este resultado. Aquí lo que hacemos es hacer este producto de matrices. Tengo una matriz 2 por 2, tengo una matriz 2 por 2, entonces el resultado también me va a quedar una matriz de 2 por 2, ¿sí? Ok, ahora, este mismo producto se puede decir de matrices, o en este caso sería que estoy aplicando estas compuertas al estado cero. Este producto de matrices aplicadas al estado cero, ¿cómo se lo representa? ¿Cómo se lo hace? La recomendación es que vayamos, cuando tengamos estos cálculos, que los empecemos de derecha a izquierda. ¿A qué me refiero con esto? Observen ustedes aquí. Miren, primero, ¿cómo abordo este problema? Primero, lo que vamos a hacer es aplicar la compuerta Hadamard al estado cero. Entonces, Hadamard aplicada al estado cero, ¿cómo me queda? Esta de aquí es la compuerta Hadamard, es la representación matricial. Luego tenemos el estado 0, 1, 0, y el resultado es este vector. ¿Qué me representa este vector? Este producto H, o es aplicar la compuerta Hadamard al estado cero. Ahora, a ese resultado, ¿qué tengo que aplicarle? La compuerta Z. Entonces aquí estoy aplicando la compuerta Z a Hadamard estado cero. Entonces aquí tengo la representación matricial de la compuerta Z, y esto por el resultado que ya tengo acá, que es H0, y me queda este resultado. Luego, como voy de derecha a izquierda, tengo que al final aplicar la compuerta Hadamard a ese resultado anterior. Entonces tengo aquí HZH0 con la compuerta Hadamard, el resultado que obtuve anteriormente, que representa ZH estado 0, y esto como resultado me da eh, el estado 0, 1, es decir, perdón, me da el vector 0, 1 que corresponde al estado 1. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Fácil o difícil? Ahí me ponen en el chat, por favor, me dicen, ¿fácil o difícil? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Fácil o difícil? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Bueno, sería muy bueno conocer cómo vamos. Esto de aquí sería con... Exactamente. Sí, básicamente estamos trabajando muchísimo con álgebra lineal. La computación cuántica reemplaza obviamente la lógica booleana, pero por precisamente álgebra lineal y espacios de Hilbert. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Excelente. Gracias Max. Gracias Roberto, gracias por su participación. Excelente. Bien, ahora miren, lo que vamos a ver a continuación
lo que vamos a ver a continuación es otra forma directa de trabajar con las compuertas cuánticas. Ahora, tenemos que dado el estado cero, vamos a aplicar la compuerta Hadamard, la compuerta Z y la compuerta Hadamard otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como nos dice aquí que apliquemos Hadamard al estado cero, si yo hago Hadamard a Hadamard estado cero, me voy a tener el estado más. Ahora, si a este estado le aplico la compuerta Z, voy a tener el estado menos. Y si a esta compuerta, si a este resultado le aplico la compuerta Hadamard al estado, es decir, Hadamard al estado menos, voy a tener el estado 1. Y ahora, ¿es o no el mismo resultado de hace un rato? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí? Ahí quiero que me digan en el chat, por favor, ¿qué operación les gusta más? ¿La primera o la segunda? Mejor dicho, ¿matrices o estados? A ver, ahí pónganme, ¿qué prefieren hacer? ¿Matrices o estados? ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera también podríamos resolver este tipo de cálculo. Acá tenemos otro cálculo un poquito más complejo, pero ya sabemos cuál es la estrategia. Empezar de derecha a izquierda, empezar a hacer las operaciones. Y eso mismo tenemos aquí. Entonces, miren, ahora nos dice cuál es el resultado de tener x, h, x, h, x y todo esto aplicado al estado cero, a este estado cuántico. Bien, ok, aquí, sí, definitivamente nos comparten aquí en el chat que para aprendizaje mejor trabajarlo con las matrices, pero para comprensión rápida mejor trabajarlo con la simplificación ahí de los estados, sí, definitivamente. Entonces, lo importante es que estamos aprendiendo ahora es trabajándolo de las dos maneras, para que veamos que con cualquiera de las dos llegamos a la misma respuesta. Ahora, trabajarlo con matrices nos va a tomar más tiempo, pero si nosotros ya desarrollamos la habilidad de trabajarlo con las representaciones de los estados, va a ser muy fácil también. Bien, aquí, como les decía, vamos a trabajar, entonces la estrategia es trabajarlo de derecha a izquierda. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar la compuerta NOT al estado cero, y aquí vamos a tener este resultado, el vector 0, 1. Luego a este resultado aplicamos la compuerta Hadamard y tenemos este vector que observamos acá. Luego lo que nos toca hacer es aplicar la compuerta H a todo ese resultado. Tenemos un nuevo vector. Luego de aplicar esto, la compuerta X, ahora nos toca la compuerta Hadamard. Y finalmente aplicamos la compuerta NOT, ¿sí? O la compuerta X. Y lo que nos está quedando como resultado es menos cero, ¿sí? Es decir, el estado, tenemos aquí menos el estado cero. Ahora, esto es haciéndolo con la representación matricial. Ahora observemos qué sucede cuando lo trabajamos ya con los estados. Es lo mismo, pero ahora, dado el estado cero, vamos a aplicar X, H, X, H, X. Entonces, como ya aprendimos hoy, eh, si yo aplico NOT al estado cero, el resultado es el estado 1. Si yo aplico Hadamard al estado 1, voy a tener el estado menos. Al aplicar NOT al estado menos, esto va a ser igual a menos el estado menos. Y ahora, si aplicamos Hadamard a menos el estado menos, vamos a tener menos Hadamard del estado menos. Se sabe que Hadamard del estado menos es 1, entonces con este menos que está aquí me va a quedar menos 1. Ahora, aplicando la compuerta NOT a este menos 1, nos queda
menos not del estado 1, y ya sabemos nosotros que not, la compuerta not aplicada al estado 1 nos da como resultado el estado 0. Y este menos obviamente se mantiene. Entonces la respuesta es menos 0, es decir, el estado menos 0, que es la misma respuesta que obtuvimos en el literal anterior. ¿Sí? Entonces tenemos ahí varias formas de trabajarlo. Entonces en este espacio hemos visto hasta el momento, lo que hemos visto hasta el momento es una revisión de lo que es la computación cuántica, que básicamente reemplaza todo lo que tiene que ver con la lógica booleana y también pues eh, esto que tiene que relacionado con los ceros y unos, por ahora tanto cálculos como estados cuánticos, es decir, los bits por los estados cuánticos que se los trabaja con los qubits. Hemos visto también el producto tensorial que para efectos de una parte introductoria de la computación cuántica y estos cálculos utilizamos para mayor facilidad el producto de Kronecker, y nos permite trabajar así con el producto tensorial para poder multiplicar estos vectores, y si nos damos cuenta, los estados cuánticos al final se están representando como vectores, entonces también nos va a servir con eso. También vimos las compuertas cuánticas que fueron en este caso las Hadamard, que vemos que nos ayuda para que los qubits sean puestos en superposición. Y también vimos la compuerta NOT, la compuerta Z, y hay otras compuertas más, pero hemos trabajado más con estas compuertas. Hemos visto los cálculos, tanto los cálculos de forma matricial como los cálculos ya haciéndolo de manera automática con los estados, con la representación de los estados. Por ejemplo, eh, si aplicamos la compuerta NOT al estado 0, vamos a tener el estado 1, y si por el contrario aplicamos la compuerta NOT al estado 1, vamos a tener como resultado el estado 0. También vimos, por ejemplo, que Hadamard si aplicamos Hadamard al estado 0, vamos a tener el estado más, y así entonces vamos a ir con la práctica memorizando ciertos estados. Entonces, quisiera en este momento abrir el espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el chat o pueden también abrir su micrófono. Tenemos aquí el espacio de preguntas. Había una pregunta acá, pero creo que ya la respondimos. Voy a ver en el chat. Sí. Ujú. Vamos a ver en el chat. Excelente pregunta, Max. Si el cálculo tensorial es parte de la computación cuántica, se lo utiliza, y sí, se lo utiliza muchísimo. Vamos a ver en los eventos que vamos a tener más adelante, cómo trabajarlo mucho más cuando trabajemos también con lo que son circuitos. Ahorita hemos dado una introducción básicamente de los cálculos, pero sí, se lo trabaja mucho. El cálculo tensorial, el cálculo del producto tensorial se lo utiliza muchísimo. Primero, como la base es la base matemática. De ahí se lo utiliza en la física. En la física se lo utiliza, y obviamente en la mecánica cuántica. Entonces recordemos que la computación cuántica se basa en las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, por eso es que es importante que antes de entrar inclusive a trabajar con circuitos y con matrices más complejas, entendamos esta parte. Pero obviamente el desarrollo de toda la computación cuántica es basado en precisamente los principios de la física, las matemáticas, la mecánica cuántica, y todos estos utilizan lo que es producto tensorial. Y lo que hemos visto hoy es una aplicación súper práctica. El producto tensorial es muy complejo. Si tú
buscas más bibliografía y más material, vas a encontrarte con pizarras llenas de explicación solamente de lo que son los tensores. Hay que empezar con la definición de tensores, con la definición después del producto tensorial, y tiene todo una definición que inclusive incluye cuantificadores, ¿sí? Y toda una representación matemática muy compleja, una teoría matemática compleja. Sin embargo, lo que he traído hoy es cómo directamente ustedes pueden utilizar el producto tensorial en aplicaciones, en este caso de la computación cuántica, que vamos a ir viendo a lo largo de este día. Muchísimas gracias, Max, por tu pregunta. Y tenemos acá otra pregunta. Dice, ¿se ha desarrollado reglas de álgebra para este tipo de compuertas de forma análoga a la álgebra de Boole? Excelente, excelente pregunta, Roberto. ¿Sabes qué? Eso es lo bonito de la matemática, ¿no? O sea, es una ciencia exacta. Y el álgebra lineal que se utiliza en computación cuántica, en mecánica cuántica, es la misma álgebra lineal que nosotros utilizamos, por ejemplo, en estadística, en computación, es es la misma álgebra lineal. Lo que cambia un poco son lo que se llaman o sea, lo diferente, o quizás, no tanto diferente, pero quizás nuevo para nosotros, que no estamos tan acostumbrados a verlo en nuestro día a día, son estos espacios de Hilbert, que obviamente hacen que ya no estemos en los espacios de computación, perdón, en los espacios de sistemas clásicos, sino que para poder abordar la mecánica cuántica hay que meterse en espacios de Hilbert, que ya es una parte de la matemática un poquito más compleja. Pero excelentes preguntas. Sí, excelentes preguntas. Muchísimas gracias realmente por sus preguntas, han estado excelentes. Y sí, me encantaría saber qué tal les ha parecido precisamente este webinar, bueno, esta conferencia. Y aquí me están preguntando por bibliografía. Pueden básicamente aquí tomar un screenshot de esta bibliografía, que es la que recomiendo el, para empezar el aprendizaje de la computación cuántica. Esto, o sea, es lo que yo he empezado a trabajar, así que pueden, allí lo tienen a su disposición. Este, sí, y también, sí, excelente, excelente, Max. Max nos dice que un requisito para entender la computación cuántica es el análisis funcional. Si me lo preguntas que si es un requisito, eh, si te lo digo como aprendiz, como hobby, no necesariamente, pero si ya te vas a dedicar a esto, o sea, si solamente lo quieres ver como la computación cuántica, como leer un periódico y saber de qué se trata, no. Pero si ya te vas a meter en estos temas, definitivamente sí. Roberto, sí, definitivamente toda esta parte matemática es precisamente orientada al análisis funcional, y obviamente todo lo que son los espacios de Hilbert. Y sí, hay que trabajar con eso. En en estos espacios, en este año, vamos nosotros a invitar a precisamente personas expertas en este tema. Honestamente, yo no soy matemática, pero soy entusiasta por la computación cuántica, y les comparto lo que yo voy aprendiendo, y obviamente aquí les traemos pues lo que vamos aprendiendo, pero sí vamos a tener justamente expertos que nos vayan a explicar sobre esto, porque sí lo necesitamos. Pero este es un abrebocas de la parte de los cálculos matemáticos. Este es un abrebocas nada más para decir, bueno, ya puedo ir entendiendo por dónde está la computación cuántica. Pero sí, tranquilos que vamos a tener eso más adelante. Así que muchísimas gracias por sus preguntas. Ujú, sí.
Excelente, sí, tenemos ya en la lista a los invitados. Esto será una sorpresa, no se los digo ahora para que se puedan conectar a los siguientes eventos. Ujú. Y bueno, quisiera también que nos comenten qué tal les ha parecido este espacio de aprendizaje que hemos tenido hoy, no sin antes pues también compartirles nuestras redes sociales, nuestros correos, para que estemos en contacto. Estamos en LinkedIn y realmente estoy muy contenta porque ustedes sean parte de nuestra comunidad, sean parte de nuestra comunidad y pues sigan conectándose a nuestros de más eventos que, bueno, todavía nos faltan siete eventos más en este año y con la bendición de Dios seguiremos pues comprometidos con su aprendizaje, seguiremos comprometidos con este impresionante mundo de la computación cuántica. Ya les vamos a tener muchísimas más novedades y realmente agradezco a todos los participantes. Estoy muy emocionada porque estén aquí y muchas gracias a todos los que van a ver esta grabación. Sí, que de ruego que no se vayan todavía los que nos acompañan, porque voy a dejar aquí de pausar ya el video, pero seguimos en contacto. Así que muchísimas gracias y recuerden que Quantum es un nuevo lenguaje que hay que aprender, como bien lo dice Araceli eh, Vanegas Gómez, que es una mujer que está también liderando muchísimo lo que es la computación cuántica en Europa. Así que tomo sus palabras y gracias por estar aquí. Que tengan excelente tarde.